El tema de esta mañana es la iglesia del pueblo. Somos la iglesia del pueblo y cada uno de nosotros somos iglesia, hermanos. Entonces cada uno de ustedes es del pueblo. Entonces, para honrar este tema de hoy, que bendecido al Señor, vamos a iniciar orando. Señor, te damos las gracias por este tiempo que me permites compartir la palabra y es donde más aprendo de ella, Señor. Gracias porque cada vez que escudriñamos más tus sagradas escrituras, comprendemos que aún hay mucho por hacer mientras nos tengas aquí en la tierra. Bendigo a esta congregación y a la distancia, bendigo a los pastores que hoy no pueden estar con nosotros, Señor. Cada propósito en sus vidas se pueda cumplir. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a pedir que pasen al frente nuestros hermanos misquitos, que son nuestro pueblo, y recibámoslos con un fuerte aplauso. Les damos la bienvenida. Vengan aquí al frente. Él va a dar sus palabras en misquito, no habla español. ¿Está bien? Alsotra tudni yamne. Ay titan yamne, iskios, titan yamne. A toda la congregación, buenos días. Naiwa dawan bila pain kira kumbri haulna. Launa otaika 54 bavina capítulo 1 versículo 6 wakat vinaisi kai kaisa. Hoy en esta mañana les tengo una lectura de la Santa Escritura de Salmista del 1 al 6. Le vamos a leer. Naku dawan bila. Yang nanira ay mayo ni bangs. Baliliam ni aywani bangs. Badrong pruki kira mayons. Bamna bindaw ki kira sim ay mayo ni bangs. Baark na pawipi kira sim ay mayons. Bamna aywani banghuis mabarasim ay mayo ni banghuibas. Baradisa sibila nakuin. Manani yang rayma kabis mawa ay may walis na sudba. Bara dia daw kaya sibba wantui sa warka na ni basim mayo na ya. Wan bila warka na ni basim mayo na ya. Bara wan kya mabri basim wali banghui kaya sa bahabadawan bila. Se leyó en el nombre del Hijo, del Espíritu y de Dios, ¿verdad? La escritura está en Salmo 149, del 1 al 5. Esto viene a darnos calor a nuestra iglesia, nos hace sentirnos hermanos y nos hace también recordarnos que somos parte del pueblo y ellos son parte de nuestro pueblo. ¿Por qué creen que somos la iglesia del pueblo? ¿O es que no somos la iglesia del pueblo? Sí somos. ¿Por qué somos, Aleida, la iglesia del pueblo? Porque siempre estamos sirviendo, hermana. Porque estamos acompañando al pueblo también en la injusticia. Porque somos la imagen de Dios. Por eso somos la iglesia del pueblo, hermanos. De repente, decir la iglesia del pueblo es decir la iglesia de donde está, que no hay alfombra, es la iglesia donde no hay mármol, donde no hay cristales, porque muchas malas interpretaciones tenemos y no sabemos que nosotros somos iglesia. ¿Somos iglesia cada uno de nosotros, hermanos? Amén. ¿Somos del pueblo nosotros, hermanos? Entonces tenemos que luchar para vivir y vivificar a Jesucristo desde aquí de la tierra para luego levantarnos con Él, con su poder en gloria allá en el cielo. Entonces contestamos la pregunta y también eso mismo nos trae otra interrogante. ¿Le podemos impedir al pueblo que sea la iglesia del pueblo ágape? No podemos impedirle. Esta semana yo tuve una experiencia y en una representación de la iglesia y me dijo una de las personas que no se congrega en ningún lugar, pero sabe que Jesucristo es el único
el que en cual podemos encontrar nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio. Y me dijo, Ágape no puede retroceder, me dijo. Ágape está en alto. Entonces yo les quiero decir, están no en una grande iglesia, pero sí estamos, hermanos, y de ese aplauso todos, en la gran iglesia del pueblo de Dios. Esos somos, la gran iglesia del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros queremos evaluar y darle el calificativo de iglesia a la cantidad de personas. Jesucristo necesitó 12 personas para trastornar al mundo. Entonces Jesucristo necesita cada uno de nosotros para trastornar, transformar y reivindicar a Honduras. Luego tenemos que, ¿qué quiere decir pueblo de Dios? ¿Qué significará pueblo de Dios? ¿Qué significa pueblo de Dios? Pueblo de Dios es todo aquel que ha sido elegido, que ha escuchado el llamado, ha sido obediente y está al servicio de Él. Ese es el pueblo de Dios, hermanos. Ese es el pueblo de Honduras también, que atiende un llamado, que escucha y actúa. No es aquel pueblo que está dormido, que está en un solo lugar, estabilizado. Es todo aquel pueblo que escucha la voz de Dios. Pero les tengo también otra noticia. Dios no se queda solo en Ágape. Ágape no es lo único de iglesia, hermanos. Solo asegurémonos que como pueblo de Dios, como la iglesia del pueblo, sirvamos, como decía la clase de la enseñanza dominical cuando iniciamos, cada miembro haciendo su parte y haciendo la parte correcta. Significa en primer lugar el pueblo de Dios que Dios no pertenece de manera propia a ningún pueblo, porque Él es quien nos llama. ¿Vieron? Los hermanos misquitos nos vinieron a alabar a Dios en Misquito. Dios no solo se quedó con las alabanzas de Ágape, también escuchó esta mañana las alabanzas en Misquito. Entonces por eso Dios no pertenece solo al idioma español, solo a la lengua misquita, pertenece a todo aquel pueblo que decide ser obediente, seguirle y servirle. No solo seguirle, hermano, seguidores hay muchos, hay bastantes, suficientes seguidores allá, pero Dios quiere servidores, no solo seguidores. Entonces Dios también nos ha hecho una invitación y Jesús nos habla a través de en Primera de Timoteo 2:4. En Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Que el Señor quiere que todos seamos salvos. Y por eso nos hace este llamado, para que seamos un grupo más dentro de su reino. Pero no como decía el hermano, el profesor Oscar hoy, no que un grupo se quede y que solo él esté sirviendo y no haya espacio para otros. Hermanos, Dios no quiere un grupo exclusivo, Dios no quiere un grupo élite. Jesús dijo, vengan y vayan, que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea que no tenemos un mandato, cumplámoslo, vayamos y busquemos y traigámoslos. Si usted no los puede traer a esta congregación, pero hágalo discípulo donde Él está, porque tampoco vamos a pretender solo llenar este lugar, pero de donde estamos nosotros, hermanos, podemos servir. De donde estamos podemos servir. Ahora vamos a ver cuáles son las características que tiene la iglesia del pueblo. Todos queremos saber cuáles son las características que nos denomina a cada uno de nosotros que somos la iglesia del pueblo. En primer lugar, dice que tiene un nuevo nacimiento. Vamos a ir a Juan 3, del 3 al 5. Esa iglesia que tiene la característica de ser de la iglesia del pueblo, va a ser una iglesia que tiene un nuevo nacimiento. Porque ya nacimos, ya estamos en el cuerpo, hermanos.
pero necesitamos ese encuentro genuino con Jesucristo. Y si tenemos ese encuentro genuino con Jesucristo, entonces podemos entenderlo, oírlo y comprenderlo. Y vamos a ir a Juan 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabe por qué está esta característica? Porque las fuerzas del hombre terminan con el hombre y las fuerzas del Señor no terminan. ¿Qué hacemos cuando nuestras fuerzas acaban? Vamos y buscamos a la fuente primordial de la vida, que es Jesucristo. Por eso, hermano, en la lucha, en la liberación de los pueblos que han iniciado desde que la humanidad existe, y seguirá, porque siempre habrá el poder, unos que quieran dominar y otros que serán dominados. Pero si el pueblo no tiene esa voz de Dios y no es el pueblo de Dios, cuando el pueblo desmaye, hasta ahí queda la lucha. ¿Verdad, hermanos? Que ustedes están aquí por la fuerza de Jesucristo, por la fuerza de Dios que los impulsa a luchar por la tierra, a luchar por los árboles, a luchar por el agua. Y hoy muchas iglesias creen que solo tenemos que trabajar para las calles de oro que van a estar en el cielo. Y quizás nos vamos a asfixiar porque vamos a perder todo el oxígeno que esta gente está luchando. Otra característica, la característica número 2. Antes de pasar a la característica número 2, preguntémonos: ¿cómo puedo crecer la fe que he recibido? ¿Cómo hago crecer esta fe que yo he recibido y que el pueblo de Dios tiene? ¿Cómo hago para hacerla crecer? Mire, hermanos, cuando nosotros no hacemos esa vida y apropiarnos de ella, vienen otros y con sutileza se enseñorean sobre nosotros y nos hacen hacer prácticas religiosas que están distantes de Dios. Pero cuando usted lee la Escritura, usted se forma, como dice el Señor: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No tengo más poder yo que el suyo, ni el pastor David, ni el pastor Pablo, ni los líderes que están en el cuerpo pastoral. Hermanos, eso es temporal, que nos toca a uno servir, solo que cuando sirvamos lo hagamos de la mejor forma, porque es el tiempo que Dios nos permite devolverle de lo que Él nos da. Entonces, la cercanía suya con Dios va a estar a través de su palabra y a través de su oración. Entonces, eso usted mismo lo va a vivificar. La otra característica es que el pueblo de Dios tiene su propia ley. ¿Saben que tenemos nuestra propia ley? Sí, y esa ley es la ley del amor. ¿Por qué el Ministerio de Extensión a través de la hermana Rosa María se movió a donde estaban nuestros hermanos misquitos, donde tienen su campamento de lucha? Por el amor, hermana Rosa María, y el amor de otros hermanos que estuvieron dispuestos. De repente hubieran podido ir más, pero esos fueron los que Dios eligió para esta tarea. Ellos se aseguraron y la hicieron de la mejor forma. Por eso ellos llegaron allá. La ley del amor. ¿Saben cuál es la ley del amor? En primer lugar, amar a Dios. Y en segundo lugar, amar al prójimo. ¿Por qué? Porque del amor que Él nos da, de ese amor nosotros lo trasladamos. Cuidemos que el amor de Él esté siempre en nosotros para poderlo trasladar. Algunas veces los afanes de este siglo, porque estamos aquí, vivimos aquí, nos pueden asfixiar y nos pueden apagar el amor. A muchos nos lo ha dado alguna vez un apagón, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, a esa fuerza poderosa a la cual podemos acudir cuando oramos y pedirle: no en mis fuerzas, sino en tu fuerza, Señor. Y vamos a ver ahí en Juan 13, 34 y 35. Ese amor no es de sentimientos, hermanos. Ese amor no es sentimentalista. Ese amor es un amor que va más allá de los sentimientos.
Porque muchas veces tal vez no queremos ni hacer una tarea que Dios nos encomienda. Y veamos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Yo reflexionaba sobre estas escrituras. ¿Se imaginan, hermanos, cuando vamos a servir? Y muchas veces quizás hay tareas que se nos encomiendan que no quisiéramos realizarlas, pero hay una fuerza poderosa que nos recuerda que si tenemos el amor de Él, lo podemos dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso veníamos, primero un nuevo nacimiento, un reconocimiento que Él es el Señor, Él es el Salvador de nuestras vidas. Pero muchas veces solo queremos que Él sea nuestro Salvador y no queremos nuestro Señor. Y es cuando no queremos obedecer de algunas tareas que Él nos pone. La tercera característica es cumplir con la misión de llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es triste cuando podemos ver un evangelio que no se traslada a la realidad de un pueblo, cuando es un evangelio que nos limita, cuando es un evangelio que es exterior, que solo es adorno, ¿verdad? Que es cosmético, un evangelio que no profundiza, un evangelio que no toca la puerta y que no busca la necesidad. Si nosotros nos fijamos y cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo poco tiempo en los templos y más tiempo en la calle. Y fue a buscar porque Él sabía lo que llevaba. Hermano, ¿sabe por qué vamos a la calle? Hermano, ¿sabe por qué estamos en las brigadas? Porque llevamos lo que recibimos dentro. ¿Y cómo se los vamos a dar si ellos no están aquí? Tenemos que llevarlo donde ellos están. Pero aseguremos de llevar esa palabra liberadora. Mire, es triste, en este domingo ahorita muchos están alabando al Señor y muchos se fueron de aquí porque quizás el evangelio que se da no es un evangelio que nos transporta por un momento, pero nos hace olvidar para el resto del día. ¿De qué sirve ese evangelio, hermano? Yo tenía una hermana muy linda, la aprecio mucho, una mujer de Dios. Y me decía, porque en la iglesia me lleno del Espíritu Santo, ahí está su presencia, pero cuando llego a mi casa no hay que comer y me entristezco. Le digo, porque en vez de danzar allá y levantar las banderas, de repente había que ver la realidad que tenía usted, hermana, le digo. Pero de lo que yo tengo voy a compartir porque es muy linda. Es una mujer con la que he orado por 20 años. Y así poco a poco yo he ido compartiendo con ella lo que es la oración para liberación de las ataduras de maldad del poder, que es por las que casi nunca se oran, hermano. Esa es la característica que nosotros debemos de tener, llevar esperanza, pero no decirle una esperanza, no hermana, no se preocupe, todo va a estar bien. No, una esperanza, unámonos por un país diferente, unámonos cuando sea un tiempo. Miren, en este tiempo, hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Ha costado que un pueblo sepa entender la lucha por una educación pública y una salud digna. Pero claro, solo la podemos compartir los que vivimos, los profesores, los médicos, las enfermeras que viven esa realidad. Pero ¿qué ocurre, hermano? Ya están listas. Mire, a mí me da indignación cuando llegan a la escuela John F. Kennedy a contar los libros por no promocionar la ONG, no voy a decir, pero un hombre millonario de este país a contarnos los libros y por eso le depositaron en su ONG millones de lempiras, hermano. Y él ya es dueño de ventas de montón de artículos en este país.
Por eso es que se está privatizando la educación, para que sean ellos los que después digan qué se va a enseñar, porque no solo es que no va a haber acceso, hermano, es qué se va a enseñar y qué es lo que usted va a tomar. Miren los agricultores con la semilla, ya la gente no va a poder guardar su semilla, saben eso, ¿verdad? Ya está la ley en el Congreso, solo que va a haber el momento en que tengan que sacarla, porque estamos colombianizados, es de Colombia todo lo que está en las leyes. Esa ley ya no va a poder guardar la semilla, nosotros cultivamos todavía, pero esa semilla trae cáncer para que muera usted más rápido. Y queden solo ellos, porque ellos pueden hacerse sus tratamientos diferentes. Entonces debemos de llevar un evangelio de esperanza, pero una esperanza que libera, hermano, no una esperanza que adormece, porque puede haber dos tipos de esperanza. Una esperanza que yo lo deje en el olvido, no, algún día. No, hermano, una esperanza que vivifica, así como nos dice la Escritura. Y tenemos una cuarta característica, que esa iglesia del pueblo primero tiene un nuevo nacimiento, usa la ley del pueblo de Dios, que es la ley del amor, cumple la misión de llevar la esperanza y la salvación de Dios. Y esta cuarta, que no le gusta mucho, que es profética, porque anuncia y denuncia. Porque la profecía que nos han enseñado es la del doctor tal y el apóstol tal, que es una profecía: tanto tienes, tanto vales, tanto me das, tanto vas a recibir. Dios no es de oferta, ¿verdad? Y no es de cuanto nosotros le pongamos, es el dueño del oro y la plata. Entonces esta iglesia profética, usted, hermano, tiene que ser esa voz que anuncia y denuncia donde se encuentra, ¿verdad? Donde estamos. Muchas veces esta palabra puede traernos compromiso. Muchas veces esta palabra profética nos puede traer riesgo. Pero si somos el pueblo de Dios, me dijeron al inicio, vamos a obedecer a Dios y vamos a dar la palabra de Dios. Pero no una palabra acomodada, hermanos, sino que lo podemos hacer. Es tan sencillo, es tan fácil. Solo es que tenemos que estar al lado del pueblo y por el pueblo. Vamos a ir al libro de Romanos 1:18. Ahí vamos a ver. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces podemos ver que si la palabra es anunciar y denunciar, hermanos, no permitamos que el pueblo pueda caer también en injusticias, aún en nuestro evangelio, aún en la comercialización de las transnacionales religiosas. Es difícil, es duro, pero a veces los líderes adquieren compromisos y los compromisos les hacen entregar congregaciones. Aquí tengo, usted cuente con 20,000, cuente con, miren, y qué bueno que haya caído. Miren, la vez pasada un político de este país, una amiga mía, trabajaba en la administración de una empresa aquí en Tegucigalpa. Y él se lanzó como candidato a diputado porque quería proteger sus empresas, ¿verdad? ¿Y sabe qué ocurrió? Me contó mi amiga, porque ella también es cristiana, íbamos a la misma congregación. Cuando llegaron ya listos, el dinero lo depositaron, ¿verdad? Para formar, no había hecho nada. Nada de nada. Y la persona elegida para trabajar en la zona tuvo que buscar cómo organizarle al hombre su corriente desde San Pedro Sula. Entonces ahora me entienden, hermano, por qué estos burladores de la palabra de Dios están sentados a la par de los que delinquen, están a la par de los que nos malgobiernan, porque tienen compromisos económicos y de los cuales, lo mismo que pasó con los dirigentes magisteriales, que tuvieron que estar ahí por sus actos. Entonces lo lindo es tener una transparencia en lo que hacemos, que lo que realmente hagamos, lo hagamos para servir al prójimo y no servirnos de él.
Y por último tenemos la quinta característica, encarnar el estilo de vida de Jesucristo. Ya estaba en la escuela dominical, este versículo, Filipenses 2, del 5 al 11. Ya vamos concluyendo. Filipenses 2, del 5 al 11. El título de este capítulo es tan precioso: humillación y exaltación de Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, de donde estemos, vivamos en este servicio, esa encarnación de Jesús, ¿verdad? No para ser los primeros, sino para ser, es posible, los últimos, pero tal vez no valorados en la tierra, pero sí evaluados y aprobados por el dador de la vida, el dueño de nosotros, que es Jesucristo. Y tampoco para exaltar la vida del pastor o para que los líderes nos vean. Hermanos, encarnemos la vida de Jesucristo, porque esa es la que nos sostiene. Es en ella en que nosotros podemos encontrar la esperanza de vida. Muchas veces yo como hermana puedo fallarles, hermano. Usted me puede fallar a mí, en mi familia me pueden fallar. Pero si yo encarno la vida de Jesucristo, no voy a servir por lo que me estén diciendo que lo hago bien o que lo hago mal, porque entonces cuando no me digan que lo he hecho bien, de repente no voy a tener las fuerzas para hacerlo. Pero si como servidores, como iglesia del pueblo, encarnamos la vida de Jesucristo, estaremos listos para servir en todo tiempo. Y por último, que para mí es bastante importante, es que nosotros como miembros de la iglesia del pueblo podamos hacer la vida cotidiana diaconía. Diaconía. ¿Qué es diaconía? Es el servicio, es una vida de servicio. Eso significa. Por eso en la entrada les reciben los hermanos. Ellos son como diáconos, están listos ahí para saludarles. Pero no solo es un saludo, hermano. El diaconado va más allá de servicio. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? Y cómo estemos. Entonces no olvidemos esas 6 características que como iglesia tenemos. La iglesia del pueblo. Esa iglesia que abunda en una mejor calidad de vida. Y esa vida es una vida en abundancia. Algunas veces usted podrá decir, hermana, pero hay momentos en la vida que yo quisiera que me escuchen, que me den esa palmada, porque yo tampoco tengo la fuerza ya. Pues entonces busquemos, hermanos, al hermano que tenemos confianza, acerquémonos, ¿verdad? Porque juntos podemos orar, o hagámoslo saber, hermana, que hay un teléfono del cual ustedes pueden llamar. Hagámoslo saber para poder orar por sus peticiones. Llene esas hojas de petición, porque allí también tenemos un grupo de hermanas que lo hacen y hemos tenido milagros, testimonios maravillosos. Concluimos, hermano. Cuando la iglesia deja de ser la iglesia de los pobres, deja también de ser la iglesia de Jesucristo y deja de ser la iglesia de Dios. Hay un versículo en las Escrituras que dice: estoy cansado de sus asambleas, estoy harto de sus lunas llenas. No crea que todas las asambleas que mire y todos los cultos son para honrar al Rey. También Él quita su mirada. Solo asegurémonos que la mirada de Él esté puesta en lo que nosotros hacemos, porque en eso honramos a Él y nos honramos a nosotros mismos. Quisiera saber esta mañana si dentro de nosotros hay personas que quieren
formar parte del pueblo de Dios y que aún han estado ahí, soy, no soy, lo hago, no lo hago, para que indiquen con su mano y oraremos por ustedes. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiera que oremos por él, cumpliendo esa característica de ser llamado su pueblo y porque dejamos que él sea nuestro Señor y Salvador? Si todos somos pueblo, es algo maravilloso y pasamos a la segunda oración. No hay en esta mañana, qué bueno. Entonces nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta mañana venimos delante de ti a depositar primero mis cargas, Señor. Y desde este altar me uno a mis hermanos para depositar las cargas que como pueblo llevamos. Nos conoces, un pueblo herido, golpeado, dolido, angustiado, pero un pueblo con esperanza porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Y por eso esta mañana venimos y nos ponemos en tu presencia y te agradecemos porque eres el Dios de la vida. Gracias, Señor, si hay en medio de nosotros alguno que tenga alguna enfermedad. En esta mañana yo pido que tu poder sanador venga y se vivifique en ellos, en cada uno, Señor. Que puedas tú, como fuiste dolido, molido, y eres el médico por excelencia, que puedes hacerlo. Si hay corazones heridos, Señor, esta mañana por cualquier razón, por falta de perdón, ven tú, Señor, porque tú eres el que nos perdonas todas nuestras iniquidades. Y ahora, Señor, dejamos todas nuestras angustias y nuestras peticiones, aún aquellas que tal vez nosotros no conocemos, pero tú ya sabes la respuesta que nos darás, y por eso te decimos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Quisiéramos siempre oírte y siempre que nuestro corazón, esta palabra que ha sido sembrada hoy, venga a ser puesta por obra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano, y los quiero mucho.